Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Todos dependemos cada vez más de un pequeño número de grandes empresas globales. Monsanto controla el 90% de las semillas transgénicas en el mundo. Microsoft tiene un 88,26% de la cuota de mercado en software informático. Cada día, 150 millones de personas en todo el mundo compran un producto Unilever y ni siquiera lo sabe. McDonald's sirve más de 58 millones de comidas diarias. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Los estados pierden poder al mismo ritmo que las grandes corporaciones lo ganan. La globalización ha generado un nuevo contexto que necesita nuevas reglas de juego en la sociedad del siglo XXI. Vivimos en un mundo global, es un mundo pequeño. Lo que pasa en África afecta a la gente en Europa, lo que pasa en India afecta a la gente en Australia, lo que pasa en Latinoamérica afecta a la gente en España, de manera que necesitamos buscar un cambio. Ahora no existen dos modelos de planificación, por así decir, de asignación de recursos, es solo el mercado y sobre todo hay una serie de países que están siendo muy importantes, muy relevantes. Y añadiría otro aspecto más. La concepción del Occidente como el faro del movimiento de todos los países ya no es así. Es decir, las religiones, los países árabes, otra serie de valores y motivaciones están interfiriendo, con lo cual, bueno, pues podemos decir que el entorno, el contexto actual es muy distinto al de Bretton Woods. Ya no es de unos grandes potencias que lucharon en una guerra, sino es un mundo de verdad. Ahora sí que podemos decir que estamos hablando de un mundo. La empresa es global, la empresa es cada vez más importante, son grandes holdings en todos los sectores económicos, ya sea la banca, los seguros, los automóviles, la aeronáutica, son grandes holdings con una implantación internacional, producen en 20, en 30 o en 90 países del mundo y las políticas nacionales se han quedado pequeñas, no les pueden influir. Los estados no tienen capacidad para intervenir sobre ellos, sobre las empresas, con sus leyes, con sus políticas fiscales, con sus leyes laborales. No pueden. Tampoco los sindicatos, porque su respuesta es una respuesta local frente a un capitalismo globalizado. Originariamente, la empresa era una entidad pública fundada sobre la base de relaciones de confianza. La palabra compañía en Italia proviene del latín, cuyo significado original es compartir el pan. Es decir, estaba basado en la familia y en relaciones de confianza, compartiendo esfuerzos por el bien común en áreas como la construcción de puentes o en el suministro de agua para la comunidad. En definitiva, fines muy importantes. Según la empresa va evolucionando, se aleja de esta idea y con el paso del tiempo esto se distorsiona y se convierte en algo que tiene que ver con hacer dinero. Ahora las empresas en muchas ocasiones están en manos de propietarios extranjeros que no están interesados en cómo pueden contribuir a una economía en particular. Lo único que les interesa es que el valor de sus acciones se incremente en un determinado periodo de tiempo. En septiembre de 1992, Soros apostó 10.000 millones de dólares contra la libra esterlina y dicen que ganó en una noche 1.000 millones de dólares. La moneda británica se hundió y acabó saliendo del sistema monetario europeo. Today, as a matter of fact, very often the
the responsibility of the shareholdership is totally diluted. By that I mean that Hoy en día es muy común que la responsabilidad de los accionistas esté totalmente diluida. Con esto quiere decir que una persona privada invierte en fondos y no sabe lo que ese fondo va a hacer con su dinero. Muy a menudo el fondo va a decidir invertir el dinero en las acciones más rentables y pasar de una inversión a otra. El fondo informará al inversor acerca de estos movimientos, pero en muchas ocasiones este no lo leerá o simplemente no estará interesado en conocer qué pasa con su dinero, y esos fondos buscan la más alta rentabilidad general, sin preocuparse por la contrapartida social y medioambiental de la inversión para la sociedad en su conjunto. And absolutely not look for the highest possible social or environmental return for the society as a whole. Lo que el accionista quiere es ver el valor de la acción subir todos los años. Se solía pensar que un 5% era una buena rentabilidad, pero ahora eso no es nada. Ahora quieren tener un 10, un 15, incluso un 20%. Y naturalmente esto va en detrimento de las inversiones a largo plazo. Y por supuesto, esto es un fenómeno muy poco saludable. En los últimos años hemos visto en diversos sectores una concentración de empresas. Muy pocas compañías han acabado con una gran cuota de mercado y una gran concentración de poder. Uno de mis colegas en Estados Unidos dice que en la mayoría de los sectores solo puedes ver 2 o 3 actores principales alrededor del mundo. ¿Es esto preocupante? Una gran empresa hoy en día es una estructura muy compleja. Cuando las empresas actúan, hay 2 organigramas, pero en la práctica hay una estructura que no es la funcional, que es la que opera realmente en la dirección estratégica de un gran grupo. Cuando digo un grupo, estamos hablando de un grupo que posee el control, por ejemplo, en algunos casos, de 5.000 empresas. El problema jurídico y el problema formal está que va a existir un consejo de administración, que es el tenedor del control político de las 5.000 empresas, y después una estructura ad hoc, que muchas veces no es conocida, por supuesto, por el gran público, ni siquiera por los mismos empleados de las empresas. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Este aumento de poder de grandes empresas las hace, diríamos, competidoras con el poder del Estado. Algunos estados, no todos, pero algunos estados son muy débiles y no están en condiciones de poner reglas a grandes corporaciones que poseen poderes no jurídicos, no políticos, pero sí enormes poderes económicos, que determinan, por lo tanto, aspectos esenciales de la vida de los ciudadanos. No existe América, no existe la democracia, solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. El poder de los estados individualmente para hacer lo que se espera de ellos, en cuanto a velar por los intereses de sus ciudadanos, se va reduciendo cada vez más, porque el capital tiene libertad de movimiento. Y si un gobierno intenta imponerle impuestos o regularlo, el capital se irá a otra parte y ese país perderá más que si trata bien a ese capital. Así que muy a menudo el interés de la gente está subordinado al interés del capital. Conviene destacar que estamos en la economía de la externalización, que hoy en día las empresas lo subcontratan todo, absolutamente todo. La empresa transnacional actual, no solo la europea, sino todas, al mismo tiempo que es más potente, enormemente fuerte,
sufre un proceso de concentración, pero también de desconcentración. Algunos lo han dicho con una expresión muy gráfica, que la empresa crece adelgazando. Efectivamente, sabemos que las empresas, muchas de las actividades que antes hacían ellas mismas, las descentralizan. Al mismo tiempo, este proceso de externalización, que es enormemente desarrollado, puede llegar a unos extremos increíbles. Puede llegar hasta el extremo que la empresa como tal se limita a ser un mero gabinete de diseño establecido en cualquier parte del mundo, en Milán o Nueva York, con unas sede central en la que se manejan los aspectos financieros con no mucha gente, y a partir de ahí el resto ya no son la empresa. La globalización está acelerando este proceso, una nueva distribución del trabajo en el mundo, una nueva división de la producción en el mundo. Creo que es un error creer que se puede parar la transferencia de producción entre países, y está muy claro para nosotros que los países no van a mantener la producción que han tenido en el pasado. Si los sindicatos en el siglo XIX hubieran dicho vamos a mantener la producción donde está para siempre, el 95% de los suecos hoy trabajarían en la agricultura. Esto es absurdo. Por lo tanto, los trabajos se van a mover, la inversión se va a mover. Un fabricante puede utilizar la mano de obra de Indonesia, a la cual se la paga un salario miserable, y sin embargo venderá ese producto en Europa, por ejemplo, a unos precios que el trabajador de Indonesia no podrá nunca comprar el producto que él mismo ha fabricado. El gran desafío de la globalización es controlar los procesos e imponer una regulación mínima sobre estos procesos. Nuestra preocupación no es si el trabajo se hace en Bélgica o en India, sino en qué condiciones se hace el trabajo en Bélgica o India. Y en esto, el asunto clave es el respeto a los derechos de los trabajadores. Well, what you also see globally is that on one hand there is Lo que nosotros vemos a nivel global es que, por un lado, existe una especie de hipótesis que afirma que la inversión extranjera en países en desarrollo automáticamente va a ser beneficiosa para la gente de esos países. Pero por otro lado, se puede observar que muchos países en desarrollo como Indonesia, Filipinas o Tailandia están compitiendo unos con otros para atraer la inversión extranjera. De manera que al final las grandes marcas que invierten en países como Indonesia, Filipinas o Tailandia estarán confrontándose con violaciones de estándares internacionales, porque cada país bajará sus estándares sociales y medioambientales simplemente para atraer esa inversión extranjera. Alrededor del mundo, en los últimos años, estamos viendo una proliferación de las llamadas zonas francas. Estas son territorios en diferentes países, a menudo geográficamente separadas del territorio nacional, donde los trabajadores están contratados para producir exclusivamente para la exportación. Las empresas que operan en estas zonas tienen ventajas fiscales. Estos son, en cierto sentido, enclaves separados del territorio nacional. No nos dejan organizarnos en sindicato. Una vez que se dan cuenta, despiden a los trabajadores que están organizándose en sindicato, y esos trabajadores quedan ya en una lista negra. Estos trabajadores no pueden conseguir trabajo en otro lugar. Ellos vienen aquí a Honduras y, bueno, son una fuerza de empleo, como la única opción que hay en Honduras, de que la maquila es la única, la fuerza de empleo, el único rubro para poder salir de la situación en que se vive de desempleo en nuestro país.
Now, the problems we have with these zones are basically twofold. Los problemas que tenemos con estas zonas son básicamente de dos tipos. El primero es que la producción que se lleva a cabo allí normalmente no beneficia mucho al país donde se produce, beneficia al capital que viene a invertir allí y después se llevan los beneficios fuera. El segundo problema es nuestra verdadera preocupación, y es que los trabajadores de esas zonas no disfrutan de los mismos derechos laborales que otros trabajadores y muy a menudo no les está permitido organizarse sindicalmente. El 80% de estos trabajadores son mujeres muy jóvenes y su situación, como en el caso de los Juegos Olímpicos de China, es muy mala. Este tipo de empresas multinacionales lo que hacen es crear, a través de sus órganos de gestión, estructuras jurídicas para eliminar la responsabilidad jurídica de los directores y de los tenedores de las acciones. Hay una segunda estructura que deriva la responsabilidad jurídica a paraísos fiscales. En este caso, los paraísos fiscales no se usan para ocultar dinero, que es lo que la gente cree normalmente, y que también es cierto, pero se crean para crear unidades jurídicas que eliminen la responsabilidad de la empresa principal. Y como tercero o cuarto elemento está la ingeniería contable y financiera, que se hace también a través de empresas creadas en estos paraísos financieros que permiten no solo ocultar beneficios, sino ocultar pérdidas o ocultar mercados clandestinos, monopolizados, como era el caso de Enron, donde se fijan precios de manera ilegal, en el caso de Enron, de la compra de corriente a las redes de alta tensión en el mercado mayorista. Enron, which failed, you know the story of Enron. Enron, cuando quebró, tenía más de 700 empresas solo en las Islas Caimán, de manera que es posible hacer juegos ilimitados con esa cantidad de empresas y lugares donde dejar el dinero por el tiempo que sea necesario. El fenómeno que podemos encontrar, que nos estamos encontrando, es por una parte un problema de irresponsabilidad jurídica, sin embargo, empresas extraordinariamente potentes y fuertes. Esa es la gran paradoja del sistema, ¿no? del sistema actual. No lo sé, quisiera volver a oírlo. Todos sabemos que si eres abogado puedes delimitar la línea de la responsabilidad donde quieras. La puedes limitar a la sede de la empresa y no tener trabajadores o contar solamente con una persona dirigiendo la compañía a través de la subcontratación de todas las funciones. De todos modos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, la estilográfica no tiene tinta. Regresaremos con más Infinito Complot. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Infinito Complot. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. La tragedia de Bhopal nos ha sobrepasado a todos nosotros en Union Carbide. Evidentemente sentimos una enorme tristeza por todos los afectados en Bhopal. Una cosa que desearía poder decirles hoy es qué pasó allí, pero en este momento simplemente no lo sabemos. It is right that for the extreme abuses
Es verdad que los abusos extremos como el desastre de Bhopal en India 20 años atrás, donde tuvo lugar un envenenamiento masivo, mucha gente murió y aún la tierra no ha sido adecuadamente recuperada. Nadie de esta compañía americana ha sido llevado ante la ley por todas esas pérdidas humanas. Lo que quiero hacer y para lo que espero que me podáis ayudar es decir a mi mujer que estoy vivo y bien, y hola mamá, como cuando se sale en la tele. Anderson fue puesto en libertad esta noche después de que la embajada americana protestase ante el gobierno indio. Recientemente ha habido acusaciones sobre violaciones de derechos humanos por parte de empresas multinacionales. Yo creo que las violaciones de los derechos humanos son negativas indistintamente de quién las comete. Un filósofo escribió un libro llamado La historia moral del siglo XX, y en ese libro el filósofo, cuyo nombre no recuerdo, detalla las violaciones de derechos humanos durante el siglo XX de una manera muy clínica. Los gobiernos fueron los ganadores. Mucha más gente fue asesinada por gobiernos que por empresas. Y esto no excusa a las empresas que han podido participar en violaciones de derechos humanos. Pero hay que decir que cuando hay violaciones de derechos humanos, desde mi experiencia, es por enfrentamientos con gobiernos. La empresa petrolera Unocal fue acusada de estar relacionada con los trabajos forzados, trabajo de prisioneros esclavos en Birmania. Mucha gente ha visto a los monjes birmanos en la calle. Han visto el movimiento por la democracia en Birmania y el régimen de ese país construyendo un oleoducto con una empresa americana, utilizando para ello a los prisioneros como esclavos del siglo XXI. Otro problema que existe a nivel de multinacionales y su implicación en el desarrollo de los países, podríamos decir, es que en muchos casos aparecen, y más en los últimos años, en los últimos 20, 25 años, implicaciones de empresas que participan en la financiación de conflictos, ya sean guerras civiles, ya sean conflictos armados más graves, o incluso guerras en el sentido del derecho internacional humanitario. El caso más típico ha sido, y muy conocido, son las empresas de diamantes en África, el caso de las empresas petroleras implicadas en las guerras civiles en algunos de los países africanos también. Por ejemplo, la empresa minera llamada Anvil Mining, que es una empresa australiana y canadiense que en 2004, en la provincia de Katanga, al sudeste del Congo, permitió que vehículos y otros elementos pertenecientes a esta empresa fueran utilizados por el ejército congolés en acciones militares que provocaron más de 100 muertes. In a military operation which resulted in more than 100 deaths. Últimamente apareció de una manera pública un caso que es interesante, no solo por lo que implica, sino porque es un caso reconocido ante la justicia, en este caso de la justicia norteamericana. Y nos referimos a Chiquita Brands. El 13 de marzo del 2007 reconoce ante la Fiscalía norteamericana que financió con pagos a las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un grupo paramilitar acusado en Colombia de crímenes sistemáticos de población civil, o sea, prácticamente de crímenes contra la humanidad, y de implicación en el mercado de la droga, en el mercado de la cocaína. Como grandes y pequeñas empresas y ciudadanos en Colombia, nosotros estábamos afrontando una situación muy seria de seguridad con riesgo sobre nuestras vidas en Colombia. Hasta el punto que tuvimos empleados masacrados y ejecutados delante de nuestros trabajadores.
Y esta situación era relativamente habitual en las zonas rurales donde nosotros trabajamos como granjeros. Fuimos obligados a realizar pagos para proteger a nuestros empleados y esta fue la única razón por la que pagamos a ambas organizaciones, tanto de la izquierda como de la derecha, para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores. Chiquita consiguió que saliera una ley por la cual ellos mismos hacían la certificación y el control aduanero en sus propios barcos. El problema está que cuando surge el problema de la SAUC, queda claro que las AUC eran las que hacían la custodia de todo el sistema de carga de barcos en alta mar. Y según las declaraciones de Mancuso, no solo fue la Chiquita, sino que todas las empresas bananeras que comerciaban o que embarcaban pagaban un canon a las autodefensas y estas usaban además esas facilidades portuarias para transportar la droga. ¿Todas les pagaron? Todas, además de Chiquita Brands, además pagaron Del Monte y Dole, dos de las fruteras estadounidenses más conocidas del mundo. En relación con la situación de nuestra empresa en Colombia, ha habido noticias de que nuestra empresa ha estado relacionada con la importación ilegal de armas a Colombia destinadas a las organizaciones paramilitares. Quiero decir que esto ciertamente no es así. Esta importación de armas en un barco llamado el Waterloo fue cuidadosamente investigada por dos reconocidas autoridades. Tengo aquí el informe de las autoridades colombianas que exoneraron por completo a los trabajadores de Chiquita y de nuestra sucursal local, Baladex. Igualmente, la misma circunstancia que ha causado grandes dificultades y tragedias en Colombia, sin duda fue también cuidadosamente investigada por la Organización de Estados Americanos. Ambos han llegado a la misma conclusión. Sí, ha habido gente que era culpable, pero no eran trabajadores de Chiquita. La policía encontró en Amalfi, Antioquia, estos 7 fusiles AKM en un operativo contra Mario Rendón, alias Don Mario, líder del grupo paramilitar llamado Héroes de Castaño. El operativo no sería muy importante si no fuera porque las armas hacen parte de un cargamento de 3.500 fusiles búlgaros que los paramilitares compraron en Nicaragua. Fusil AK-47. El mismo cargamento de armas que metió en problemas a la bananera Chiquita Brands porque, según las investigaciones judiciales, llegó al puerto de esa compañía multinacional en turbo a bordo de este buque, el Waterloo. Los mercados van muy bien para que los individuos persigan sus intereses individuales, pero no están pensados para preocuparse por las necesidades colectivas, como mantener la ley y el orden, la sanidad, la seguridad social, incluso el propio sistema financiero y el sistema legal. Esas cuestiones no se pueden dejar en manos del mercado. Indudablemente hay un proceso en el cual más servicios públicos están siendo gestionados por empresas privadas, que no quiere decir que el Estado las abandone o que no las controle, supervise o se preocupe por sus objetivos, sino que los sistemas de gestión, en vez de ser pues la administración pública no solo decida qué servicios, sino que también los gestione, lo que se ha pasado en la situación actual es que cada vez más el servicio público existe, educación, sanidad, defensa, pero lo único que pasa es que hay más impacto, podemos decir, más influencia del sector privado a través de empresas que se ocupan de algunos temas concretos. Cuando hablamos de la privatización de servicios, generalmente se habla de la privatización del agua, de la luz, de lo que la gente conoce, digamos básicamente. Pero en los últimos años ha habido un aspecto que es especialmente grave, porque afecta a dos cosas. Afecta a los conflictos armados en forma directa y afecta además al derecho internacional humanitario. Nosotros desde nuestra óptica entendemos que lo que se ha hecho es una privatización de los servicios militares. Esto es una política que durante el gobierno de Bush especialmente se ha agudizado a tal punto de que hoy sabemos que prácticamente en la guerra de Irak hay lo que podríamos llamar un ejército privado de empresas que han sido subcontratadas ya sea por el Ministerio de Defensa o por el propio ejército norteamericano y que actúan como fuerzas de control policial y de ocupación sin cumplir
al ser empresas privadas, por decir así, sin cumplir las normas que se le exigen a un ejército según el derecho internacional humanitario. Hay recetas de apertura económica, de liberación económica, que pueden tener sentido en las economías en los países en vías de desarrollo. Pero en muchísimos de los países del sur, de América Latina o de África, hoy plantear las recetas neoliberales clásicas se está demostrando fracasado. No se accede mejor al agua, no se accede mejor a la electricidad, no se accede mejor al gas, porque eso se esté gestionando de manera privada. La base del fracaso es doble. Una es que ellos no pueden fijar los precios de mercado de un bien como el agua a niveles de rentas tan bajas. Segundo, trae un problema de resistencia de la población y de los sindicatos, por una cuestión elemental y muy simple de entender. O sea, toda la población de rentas bajas, o mejor no, pero que están incluso por debajo del nivel de subsistencia, o sea, de la renta de subsistencia medida a niveles de renta de esos países, pues directamente quedan fuera del servicio de agua. Eso es insoportable desde el punto de vista de un Estado, por más de un Estado de Derecho, por más que se pretenda poner las privatizaciones por encima de los derechos civiles incluso. Por lo que expliqué al principio, si el agua, aparte de ser un servicio básico, el hecho de que no exista crea problemas sanitarios que per se van a ser mucho más caros que la no distribución de agua potable. O sea, por ejemplo, en América Latina, que es el caso al que vamos a referirnos, desapareció una enfermedad como el cólera, desapareció en 1895, fue erradicada de prácticamente toda América Latina. Después de los programas de privatización volvió a reaparecer y en algunos países es casi endémica en este momento. Lo que está emergiendo es la necesidad de introducir en los procesos y en la actuación de la empresa preocupaciones que van más allá del puro beneficio. El asunto es cómo estas preocupaciones por el respeto a derechos que se consideran derechos humanos, que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cómo conseguimos que sean efectivos. Es más que integridad y cumplimiento. Es también acerca de cuál debe ser la contribución que tienen que aportar a la sociedad estas empresas. Esto es responsabilidad social corporativa. Es una tercera dimensión, no solo financiera o medioambiental, sino también social. Alguna gente argumenta que la crisis actual nos va a permitir un modelo empresarial diferente. Yo creo que habrá muchos cambios, mucha nueva regulación. Pero si no resolvemos el problema fundamental, habrá una nueva crisis. Yo recuerdo la crisis de responsabilidad social en los años 60. Luego volvió a ocurrir en los 70. En los 80 hubo un escándalo en Wall Street con el comercio interno de Estados Unidos. Y en los 90 tuvimos la burbuja de Internet, Enron, Parmalat y el escándalo del programa de petróleo por alimentos. De manera que se puede hablar de una historia de los escándalos, pero ¿qué es lo que causa los escándalos? Lo que causa escándalos es que los negocios y la ética no van juntas. Cuando le digo a alguien que yo enseño ética en los negocios, es como una broma. Como dos palabras que pones juntas y son contradictorias. Ese es el problema. Vemos el capitalismo como algo relacionado solo con la economía y no con la ética. Responsabilidad social de la empresa es un concepto que ha surgido en el siglo XXI como consecuencia
de los cambios que configuran a la empresa, ¿no? La empresa ya no es solo un objeto de negocio. La empresa es ya cada vez más un objeto de intercambio, de comunicaciones, de intereses conjuntos, ¿no? Y en mi opinión, la responsabilidad social de la empresa es responder a esos intereses, no solo en la búsqueda del beneficio, sino en una relación honrada con todos ellos, en una relación honesta con todos ellos, consciente de que la empresa tiene cada vez más impactos medioambientales, más impactos sociolaborales, más impactos económicos y comunitarios. Una empresa decide relocalizarse y deslocalizarse, o invertir aquí o invertir allá, y la vida de una comunidad, de un pueblo entero, depende de eso. Regresaremos con más Infinito Complot. Estás viendo Infinito. Abre tu mente. Complot. Y ahora, continuamos disfrutando de nuestra programación por Infinito, serial del nuevo milenio. Así que este es el futuro del hombre. Calentarse a los rayos del sol, bañarse en las claras corrientes de agua y comer los frutos de la tierra olvidando todo trabajo y fatiga. Bueno, ¿y por qué no? Supongamos que vengo y te digo, mira, tú haces productos y provees servicios. A la gente le gustan los productos y servicios que tú provees, hacen su vida mejor. Y mejor aún, los trabajadores quieren trabajar para ti. Hay una larga cola de gente que quiere trabajar para ti porque les tratas bien y ellos pueden manifestarse libremente, estar comprometidos y pueden ser innovadores. Los proveedores quieren trabajar para ti porque tú los haces mejores y ellos te hacen mejor a ti. Es una relación mutua. Las comunidades locales te quieren en su comunidad porque actúas como un buen ciudadano y además haces dinero. Creo que eso es responsabilidad social corporativa. Es crear valor para los clientes, proveedores, empleados, comunidades locales y accionistas. Yo he estado bromeando acerca de llamarlo responsabilidad empresarial con los grupos de interés. Nuestra empresa, Chiquita Brands International, ha adoptado desde 1998 algo que llamamos responsabilidad social corporativa, que es un compromiso de cumplir con altos estándares de conducta legal, ética y de responsabilidad social y medioambiental. Y eso significa que esperamos que todos nuestros trabajadores, sin excepción, cumplan con esos altos estándares. Fundamentalmente, el discurso de la responsabilidad social corporativa empieza a través de las empresas. Grandes empresas, grandes grupos multinacionales, empresarios, por ejemplo, en el caso de Brasil, empezaron a hablar sobre el tema de la responsabilidad social corporativa y empezaron a ponerla en práctica en sus empresas y fundaciones, pero siempre en una discusión muy centrada en la acción social privada. El discurso de la responsabilidad social empresarial, la mayoría de las veces, es sinónimo de acción social privada o filantropía. Déjame que te cuente una historia. Una vez estaba en Viena en una conferencia sobre responsabilidad social corporativa y estaba en un panel con gente de empresas y yo dije que la primera responsabilidad de una empresa es pagar sus impuestos, porque sabemos que las empresas multinacionales cada vez pagan menos impuestos y eso aumenta la presión fiscal sobre los consumidores, los individuos y las empresas locales. And this puts the tax burden on consumers, on individuals and on local businesses. Entonces, el hombre que estaba a mi lado dijo: pero yo soy un abogado fiscal.
Mi trabajo es asegurarme de que las empresas paguen los impuestos mínimos posibles, de manera que yo creo que la responsabilidad social corporativa es, muy a menudo, una máscara para no hacer nada. Hay que decir que hay personajes como Henry Ford, Andrew Carnegie y otros hombres de negocios exitosos como Rockefeller que también tenían un gran instinto filantrópico. Lo mismo podemos decir de empresarios de hoy como William Buffett o Bill Gates. Lo que pasó es que ellos se dieron cuenta de que la responsabilidad social corporativa va mucho más allá de la filantropía, que no está mal, pero que es solo un parche sobre el problema. Lo que es realmente importante es que las empresas, sus trabajadores y ejecutivos internalicen valores éticos de respeto a los derechos humanos y al medio ambiente, de manera que puedan evitar hacer daño mientras generan productos y servicios que ayuden a la gente. Que ayuden, por ejemplo, a los 2,5 billones de personas que no tienen acceso al agua potable y a sistemas sanitarios. Sanitary drinking facilities. Nós conhecemos a experiência em Ghana, onde empresas de mineração. Nosotros conocimos una experiencia en Ghana en la que una empresa minera en aquel país tenía una relación compleja de corrupción y beneficios privados con el gobierno local. Ao governo local e por outro lado y por otro lado un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente y las personas que viven en ese país, hasta el punto de que ciudades enteras tuvieron que ser trasladadas porque se encontró oro en su subsuelo. En Brasil se le conoce como una buena empresa porque ayuda a la financiación de universidades y movimientos sociales, pero al mismo tiempo está matando o destruyendo vidas y sociedades enteras en África. La mina está en lo alto de una colina, el río está en la misma zona que la mina. Entonces, lo que pasa es que cualquier vertido de la mina contamina el agua que la gente utiliza para beber. Cuando beben este agua enferman. El río desemboca en el lago Malawi. El lago Malawi es una importante fuente de agua limpia. Lo que pasa es que los peces quedan contaminados. Al final el lago queda destruido y todos los que dependen de él para comer y beber enferman. Lo que estamos viendo claramente es que las empresas están usando dobles estándares. Muchas empresas en sus operaciones en Europa Occidental usan las tecnologías más limpias y se aseguran de contaminar poco. Eso dará la impresión a mucha gente de que las empresas lo están haciendo bien. Ellos harán esto en países europeos, pero lo que no vemos es que las actividades más contaminantes de las mismas empresas se realizan en países en desarrollo. El tema de los dobles estándares tiene que terminar. Las empresas deben cumplir con unos mínimos estándares indistintamente de donde se encuentren. Vemos que los derechos humanos son universales e interdependientes, lo cual significa que indistintamente de que las cosas pasen en Brasil o en España, las empresas deben mantener los mismos estándares mínimos. Por ejemplo, Shell, que tiene refinerías relativamente limpias en Europa Occidental, usa una tecnología más antigua en otras partes del mundo. Por ejemplo, la quema de gas en Nigeria. El 75% del gas en Nigeria es quemado, y esto sería algo totalmente inaceptable en un país como Holanda, Francia o Dinamarca. De manera que en estos países ellos queman una muy pequeña parte del gas. Son estos dobles estándares los que tenemos que solucionar, porque si no, tendremos una Europa limpia y el resto del mundo contaminado. Indistintamente de lo que yo crea como político, la gente no cree que nuestras empresas actúen de manera ética. Un estudio realizado en 7 países industrializados con una muestra de 5.000 personas muestra que, comparado con solo 5 años atrás, la gente opina que las empresas están actuando peor. Hemos empeorado. Corporate social responsibility. La responsabilidad social corporativa, además de generar beneficios para sus accionistas, tiene que ver con que ahora cada vez más empresas, especialmente empresas occidentales, ya no están haciendo productos, sino vendiendo estilos de vida. Como IKEA, H&M, Zara, Nike o Adidas, etc.
Nike, Adidas, etc. They also even saying that Incluso ellos mismos dicen que ya no están vendiendo un producto, sino un estilo de vida, y de una manera u otra se han dado cuenta que si vendes un estilo de vida, automáticamente tienes acceso a los segmentos más ricos del mercado y a la gente joven, que estará dispuesta a gastar mucho dinero para comprar unas zapatillas de Nike, ropa de Gap y otras marcas. spend a lot of money to buy Nike sneakers or clothing from Gap and other brands. But at the same time, Pero al mismo tiempo las empresas se han dado cuenta de que se vuelven vulnerables. vulnerable as well. So just only making profits for the sake of profit is important. But if Tener beneficios es importante, pero si lo que vendes ya no es un producto sino un estilo de vida, te vuelves vulnerable cuando ese producto es acusado de haber sido hecho por niños, porque en ese momento todo el concepto del estilo de vida se rompe. the whole concept of a lifestyle clashes, it stops. En nuestra opinión, la responsabilidad social corporativa debería ser voluntaria, porque eso es exactamente lo que la responsabilidad social es. Si te fijas en la definición de la Unión Europea, dice exactamente que la responsabilidad social de las empresas tiene que ver con las cosas que la empresa puede hacer más allá del respeto a la ley, de manera que la propia definición dice que es voluntario y debe continuar siendo voluntario. Ce qu'on entend au niveau européen par responsabilité sociale des entreprises, Lo que entendemos a nivel europeo como responsabilidad social corporativa son iniciativas voluntarias que van más allá de las leyes y los acuerdos firmados por los agentes sociales. c'est quand même un élément important. Esta definición hoy en día no es tan sencilla a nivel global, ya que estamos cada vez más en una economía mundializada. De plus en plus dans une économie mondialisée. The biggest danger of all is that we come to believe El gran riesgo está en creer que la responsabilidad social corporativa, que son acciones voluntarias que realizan las empresas, puede suplantar a las leyes y a los convenios colectivos, como si fuera el marco regulatorio apropiado para el comportamiento empresarial. company behavior. Now, what we need to see is a reinforcement of legislation. Lo que realmente necesitamos es reforzar la legislación y la actividad sindical a través de convenios colectivos dentro de las empresas. Cuando eso esté garantizado, entonces la responsabilidad social corporativa puede ser una oportunidad complementaria. Pero lo que estamos viendo es que las empresas nos dicen: no queremos leyes, no queremos sindicatos, ni tampoco convenios colectivos, déjenlo en nuestras manos. Y está claro que esta es una actitud peligrosa. Clearly, that this brings dangers with it. Yo conozco el origen del concepto y es: no queremos regulación, queremos medidas voluntarias, y esa es siempre la línea de las empresas. Nosotros lo haremos voluntariamente, pero por favor, no nos impongan más regulación. Desde principios del siglo XX en los Estados Unidos, gente como por ejemplo Henry Ford pensó: espera un momento, si no pagamos a nuestros trabajadores lo suficiente para comprar nuestros coches, ¿quiénes serán nuestros clientes? Y eso se llamó luego Fordismo. Henry Ford se dio cuenta de la importancia que tenía una regulación que garantizara unos salarios mínimos para sus trabajadores. De manera parecida, la regulación siempre ha sido percibida por empresas visionarias como algo necesario para que los mercados funcionen, de manera que se genere una posición inicial justa que evite la corrupción, potencie la transparencia y permita un comercio justo. De ese modo, las buenas empresas, que son transparentes, no serán penalizadas en el mercado por culpa del comportamiento irresponsable de aquellas empresas que no respetan la ley. Las empresas han crecido tanto en tamaño como en su capacidad para influir. Se les han reconocido muchos derechos en las leyes internacionales. El derecho de los inversores a invertir en cualquier lugar del mundo, como saben, está muy protegido por varias instituciones e instrumentos internacionales, y los estados, por el contrario, tienen cada vez más problemas para regular a las empresas. Por esta razón, se ha empezado a considerar que es necesario contar con una regulación que afecte a los estados a nivel internacional, pero también a las organizaciones privadas como las empresas. Estamos viendo que están proliferando mecanismos destinados a promover la responsabilidad social corporativa a nivel global. Un buen ejemplo de esto son las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que son una serie de principios de aplicación voluntaria que pretenden promover la responsabilidad social corporativa y el comportamiento ético de las empresas multinacionales sin importar el lugar donde se encuentren.
Las autoridades públicas podrían generar un sistema de etiquetas, de manera que las empresas que quieren tener estas etiquetas acepten someterse a un seguimiento en términos de buenas prácticas, que sería una condición obligatoria para obtener las etiquetas. Otra opción posible, y en ciertos países como Francia o Inglaterra se ha hecho, es que las empresas estén obligadas a informar sobre su actividad en términos de impactos medioambientales y sociales, de manera que se facilite el desarrollo de la inversión socialmente responsable. Por tanto, hay herramientas que los gobiernos pueden usar para conseguir que las empresas que tienen un mejor comportamiento, que son las mejores en su responsabilidad social corporativa, obtengan un beneficio directo por sus buenas prácticas. El debate en el que ahora estamos, en el debate de las líneas de la OCDE para multinacionales o los trabajos de la Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos y las empresas, son la evidencia de que ese mundo pequeño, de que ese mundo complejo, no podemos gobernarlo ya exclusivamente desde España o desde Estados Unidos o desde la India, sino que los problemas, las necesidades, las discusiones que tenemos son de escala global y lo que hay que discutir es qué reglas del juego podemos compartir todos los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra. Los estándares son necesarios para definir un marco de actuación para las empresas en su relación con los derechos humanos. Por ejemplo, no está claramente definido qué debemos exigir de una empresa que opera en un entorno complicado, en una zona de conflicto. ¿Qué es lo que las empresas deben hacer o no hacer en esas situaciones? De manera que tener estándares definidos y aceptados por todas las partes implicadas es un paso importante para poder regular el comportamiento de las empresas. Señor, yo entregaré estos mandamientos a tu pueblo. Oídme, escuchadme, prestad atención. El Señor Jehová os ha dado a todos estos 15. Bueno, 10. Las normas de Naciones Unidas para las empresas multinacionales fueron lo más cerca que hemos estado de conseguir un marco regulatorio para la actividad de las multinacionales. Pero este fue un proceso político muy difícil. También hubo una fuerte reacción por parte de sectores empresariales importantes y asociaciones de empresarios, de modo que no fue un proceso fácil. Pero el solo hecho de que las empresas multinacionales se hayan sentado a hablar sobre los derechos humanos ya es un paso. Y es un paso en la dirección correcta. Las normas de Naciones Unidas para empresas multinacionales no fueron aprobadas por el Consejo por varias razones. Creo que claramente por la presión de los lobbies empresariales en contra de ellas. In the United States, a lobby... En los Estados Unidos, los lobbies tienen que estar registrados en el Congreso y tienen que informar sobre cuánto dinero se están gastando en hacer lobby y quién está pagando ese dinero. En Europa no contamos con algo así. Hasta el momento solo hay medidas voluntarias, lo cual quiere decir que no sabemos nada. No es transparente y no creo que sea honesto. And I don't think it's honest. Washington se ha despertado hoy con la noticia que George Bush sufrió ayer un breve desvanecimiento en la Casa Blanca tras atragantarse con una galleta. Bush y el Partido Republicano se preparan para un curso político marcado por la bancarrota de una de las compañías que más les han apoyado. There are about 35 lobbyists. Hay unos 35 lobistas por cada parlamentario, de manera que son constantemente abordados por lobistas y ni siquiera se sabe quiénes son esos lobistas. De manera que, lo primero, necesitamos transparencia. Los lobistas tienen que decir claramente para quién trabajan, en qué asuntos están trabajando, quién les está pagando y cuánto dinero se está gastando en esa actividad. Lo que vemos cada vez más en Bruselas es lo que llamamos testaferros. Para el público en general se presentan como organizaciones que realizan campañas, pero si se investiga un poco resulta que en realidad son organizaciones creadas por empresas. Por ejemplo, el año pasado se presentó un grupo llamado Cancer United y que se definía como una organización creada por pacientes y médicos contra el cáncer, pero algunos periódicos lo investigaron y resultó que todo el grupo había sido creado por la mayor farmacéutica del mundo. When some newspapers looked more closely into it, then it turned out that the whole group was set up by the biggest pharmaceutical company in the world.
Aquí estamos, enfrente de la sede de BMW en Bruselas, y vamos a felicitarlos por su nominación al premio al peor lobby 2007. Me pregunto qué nos van a decir. Congratulations, you have been nominated for. Actually, it's an award of lobbying. Habéis sido nominados, es un premio por hacer lobby. BMW has lobbied together with Porsche and porque creemos que BMW ha hecho lobby junto a Porsche y Daimler para conseguir que los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 por kilómetro sean realmente bajas. Y por eso habéis sido nominados al premio al peor lobby de la Comisión Europea y de la Unión Europea. Este es. Felicidades. Las organizaciones se comportan de las maneras más diversas, como trabajar juntos o dialogar con las empresas, y algunas también tienen un papel estratégico de denunciar, criticar y hacer campañas y boicots. Al otro lado del mundo, en Londres, los ecologistas se vestían de esta guisa para protestar contra otra gran multinacional, la Shell. Acusan a esta compañía anglo-alemana de superar con mucho los límites de polución razonables en su factoría de Nigeria y de apoyar con su presencia a los militares en el poder. En Amigos de la Tierra Holanda hemos estado haciendo campaña contra algunos bancos privados como ABN, ANRO e ING, que estaban financiando todo tipo de proyectos que desforestaban los bosques en Indonesia, y después de una larga campaña dejaron de financiar esos proyectos. Y por supuesto todo el mundo conoce el caso de Greenpeace, que forzó a Shell a dejar de tirar barriles con residuos de petróleo en el Mar del Norte. El diálogo entre todas las partes interesadas, gobiernos, sindicatos, ONGs y también empresas, puede tener un impacto muy positivo para establecer un punto de partida mínimo a partir del cual se puede ir elevando los estándares, de manera que se genere un círculo virtuoso de mejora continua, en lugar de un terrible círculo que aumenta la espiral de pobreza, de ignorancia y degradación. A veces olvidamos que la RSE no será algo verdaderamente inapelable desde el punto de vista social para las empresas si no hay una sociedad que la demanda. Yo creo que esto es fundamental y por eso nos faltan políticas de demanda, políticas que aseguren que los ciudadanos quieren comprar con criterios de responsabilidad. Estamos muy interesados en la calidad de los medios de comunicación en los países democráticos en general. Creemos que es un gran problema en cuanto a la pluralidad y el acceso a diferentes fuentes y opiniones que los medios de comunicación estén en manos de muy pocos. El consumidor tan solo actúa hoy respecto a una empresa con una actuación reactiva. Hay una empresa que hace una cosa mal porque alguien la está denunciando y yo tomo la decisión de no comprar ese producto o ese bien o ese servicio que ofrece esa pregunta. Pero hoy el consumidor aún no ha asumido que con sus decisiones de compra per se puede tener capacidad de cambiar los comportamientos de las empresas. I think if the companies, wherever they are in the world, in development country or industrial. Yo creo que si las empresas, estén donde estén, bien en países en desarrollo o países industrializados, no cumplen con unos estándares mínimos de calidad, de buena gestión, de seguridad social, de protección medioambiental, serán sancionadas por el mercado. There will be sanctions by the market. Yo no creo demasiado en las actitudes críticas del consumidor todavía. Curiosamente, las encuestas nos dicen que la gente, digamos, tiene una tendencia o una potencialidad a ser un consumidor responsable. Pero desgraciadamente me temo que seguimos comprando, como dice el refrán, bueno, bonito y barato, pero no bueno y responsable, ¿no? Me temo que todavía no. So, on the one hand, the role of consumers has become more important. Por un lado, el papel del consumidor es cada vez más importante y por otro lado vemos que las empresas y los gobiernos occidentales nos dicen que la responsabilidad social corporativa debe ser un ejercicio voluntario, porque al final será el consumidor el que decida.
Yo creo que están equivocados, porque al final el consumidor decide sin tener en cuenta las condiciones laborales o si los productos que van a comprar han sido producidos en condiciones adecuadas o no. ¿Por qué? Porque los consumidores no están bien informados y muchas veces están confundidos con tantas etiquetas. Etiquetas de comercio justo, etiquetas éticas, etiquetas medioambientales. De manera que al final el consumidor dice, ¿cómo puedo decidir? En la Federación Europea de Periodistas, que es un grupo de sindicatos y asociaciones de periodistas, creemos que hay una gran relación entre quién es el dueño de los medios de comunicación y qué sale en las noticias, porque desafortunadamente la independencia editorial no está siempre presente y el interés comercial está muy presente en la agenda de los dueños de los medios de comunicación. Muchas empresas como Walmart, la cadena de supermercados americanas, tienen 10 o 20.000 proveedores diferentes en China. ¿Cómo se puede controlar algo así? Si la propia empresa no puede controlar esto, ¿cómo va a poder el consumidor en Estados Unidos, en Holanda, tomar una decisión al respecto? Creo que hay una clave en esto y es que las corporaciones, aunque subcontraten todo, deben estar obligadas a facilitar información. Well, reporting is of course extremely important, because El informe es extremadamente importante por la moda de ser responsable. Le llamamos responsabilidad social corporativa. Responsible corporate social responsibility, as we call it, it has become a fashion. Se ha convertido en una moda. De manera que es fácil para una empresa decir que a partir de ahora no aceptarán el trabajo infantil, respetarán los derechos humanos, no perjudicarán el medio ambiente, usarán los recursos naturales correctamente. Y todo eso es muy fácil de decir, pero si no informan de lo que están haciendo, nadie dentro o fuera de las empresas podrá verificar que eso que se dice es cierto. I believe that we do need regulation for mandatory social and environmental. Yo creo que necesitamos regulación para la información social y medioambiental obligatoria, para que todas las empresas tengan unos requerimientos claros y simples sobre los que deben informar a los consumidores, a los accionistas, a los grupos de interés y a todos nosotros. Deben hacerlo obligatoriamente con su información financiera. ¿Por qué no con la información sobre su impacto en la sociedad y en nuestro planeta? En el debate de la responsabilidad social corporativa en el área específica del respeto a las normas de derechos humanos y las normas medioambientales, podemos ver el impacto de las empresas chinas e indias apuntándose a la globalización que está teniendo lugar. El problema es que esas empresas chinas o indias no tienen la misma tradición de cumplimiento de estándares sociales o medioambientales que tienen las empresas norteamericanas o europeas, y como resultado hay una posibilidad real de que haya una rebaja global de los estándares debido a la entrada de miles de esas empresas chinas o indias. Yo creo que la Unión Europea es muy importante porque en la Unión Europea hay una cultura compartida en cuanto a la responsabilidad social corporativa. Son países con un desarrollo económico similar, con empresas multinacionales muy parecidas, y este es el nivel en el que la responsabilidad social corporativa puede ser regulada. De manera que si la Unión Europea empieza a regular la responsabilidad social corporativa, quizá pueda liderar el proceso y otros actores puedan regular la responsabilidad social luego a nivel global. La Unión Europea está abordando firmemente el tema de la rendición de cuentas de las empresas. Estamos hablando sobre ello, pero ¿hemos conseguido algo? Aún no. Pero Europa va a hablar con una voz más fuerte y unida en los debates internacionales que están teniendo lugar para que podamos conseguir junto a Naciones Unidas y el mundo que las compañías rindan cuentas sobre su actividad. Queremos que los directivos de las empresas, además de maximizar los beneficios para sus accionistas, tengan también la obligación legal de cuidar el medio ambiente y los derechos de los trabajadores.
Estamos hablando de construir una nueva forma de organizar la sociedad y, en última instancia, de qué modelo de desarrollo queremos para la sociedad contemporánea y para la de nuestros hijos y nietos. ¿Tiene la crisis financiera algo que ver con la forma en que las empresas tratan de maximizar los beneficios para sus accionistas, ignorando a los demás grupos de interés? En 5 o 10 años, aparte de algunos parques naturales, todo el bosque de Indonesia va a desaparecer. Y lo mismo va a pasar en países como Brasil o el Congo. Esto realmente tiene que parar, porque si no, tenemos solo 10 o 20 años más hasta que prácticamente todo el bosque haya desaparecido. ¿Qué le diría a la gente, a los accionistas y consumidores en los países occidentales que se benefician de las actividades de estas empresas mineras? Les diría que se están beneficiando del trabajo sucio, que la gente que usa oro y diamantes están usando diamantes manchados, que los accionistas de esas empresas se están beneficiando del dinero sucio y recibiendo mucha rentabilidad por su inversión, pero es dinero sucio. Es tiempo de actuar responsablemente, es tiempo de apoyar la lucha de la gente en los países en desarrollo, en Latinoamérica, en África y en Asia. ¿Crees que deberías apuntarte a alguna organización o quieres seguir solo en tu pequeño rincón por el resto de tu vida? Quizá te gustaría contribuir a construir un mundo más justo. Usted está viendo Infinito. Infinito, señal del nuevo milenio. Cada minuto, de cada hora, de cada día, ocurren eventos inexplicables. Incidentes, fenómenos, encuentros, ritos, experimentos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada 60 segundos, se revela una vida llena de misterios. Ahora un canal trata de dar luz a todo. Un canal que indaga los misterios del universo. Un canal que se aventura en territorios desconocidos. Un canal que explora las preguntas que definen nuestra existencia. ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Quién construyó las pirámides? ¿Se puede predecir el futuro? ¿Podemos mover objetos con nuestra mente? ¿Existe el infierno? ¿Se acabará el mundo en el año 2000? ¿Es la historia una gran mentira? Para cada pregunta hay una respuesta, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para encontrar la verdad? Desde Machu Picchu al Chupacabra, desde los aztecas al Zodíaco, desde los extraterrestres a los ángeles. Esto es Infinito, un viaje hacia lo desconocido, una exploración de lo inexplicable. Ningún lugar es muy remoto, ninguna pregunta muy extraña, ningún misterio está fuera de nuestros límites. Escuche lo inesperado, descubra lo oculto, experimente lo desconocido. Infinito, señal del nuevo milenio. Infinito. Abre tu mente.